Habían buscado durante meses una casa en el campo, lejos del ruido de la ciudad, un lugar donde pudieran respirar, pensar, vivir sin el peso constante de otros demasiado cerca. Y esta casa parecía perfecta, aislada al final de un camino de tierra. El silencio aquí era rodeada de campos que se extendían, no la ausencia de las montañas en la distancia, sino una presencia propia, algo que podías sentir contra tu piel como una manta pesada. Los primeros días fueron de descubrimiento tranquilo. Desempacaron cajas, colocaron muebles, limpiaron décadas de polvo acumulado en rincones olvidados. La casa gradualmente se volvió suya, o al menos eso pensaban. Colgaron cortinas en las ventanas, la pusieron libros en los estantes al principio, llenaron la cocina con olores de café y pan recién horneado, de que cuando entraba en una habitación alguien acababa de salir. El sentimiento de ser observada cuando estaba completamente sola. Pequeños desplazamientos de objetos que ella estaba segura de haber dejado en otro lugar. Su esposo, cuando ella mencionó estas cosas casualmente, se rió con gentileza. Es una casa vieja. Laura quería creerle. Las casas fuera solo la casa, sus peculiaridades, los sonidos normales de madera expandiéndose y contrayéndose, su propia imaginación llenando el silencio con sombras inventadas. Pero entonces vino la noche cuando escuchó los pasos. Era pasada la medianoche. Su esposo dormía profundamente a su lado, su respiración constante y tranquila. Pero Laura estaba despierta, mirando el techo. Se quedó inmóvil cuando los escuchó, su corazón acelerándose. Pasos suaves, los pasos se detuvieron frente a su puerta, cruzando el pasillo afuera de su dormitorio de silencio absoluto. Y luego continuaron, alejándose por el pasillo, desvaneciéndose gradualmente, hasta que solo quedó el silencio nuevamente. Por la mañana, se dijo a sí misma que había sido un sueño, o tal vez un animal en el techo, o el viento haciendo que la casa crujiera de maneras que sonaban como pasos. Las semanas pasaron, pero sabía, el verano dio paso al lugar profundo, y el paisaje alrededor de la casa, ninguna de esas cosas, en tonos de oro y óxido. Laura estableció rutinas: levantarse temprano, preparar café, trabajar en su escritura en el estudio pequeño que habían instalado en lo que una vez fue un cuarto de costura. Su esposo viajaba frecuentemente por trabajo, dejándola sola en la casa durante días. No era amenazante. Exactamente durante estas soledades no sentía peligro que Laura comenzó a sentir, pero era la presencia más claramente constante, como una presión suave en el borde de su conciencia. La sensación de no estar nunca completamente sola, incluso cuando sabía con certeza que no había nadie más en la casa. Comenzó a notar patrones. La presencia parecía más fuerte en ciertas habitaciones, especialmente en el estudio donde trabajaba. En estas habitaciones, en el cuarto de huéspedes, el aire se sentía diferente, que raramente usaban, como si estuviera lleno de algo invisible pero tangible. Y había momentos fugaces, fáciles de descartar, cuando juraba que veía algo en su visión periférica, una figura de pie junto a la ventana, una sombra moviéndose a través de un pasillo. Pero cuando giraba para mirar
demasiado tiempo trabajando demasiado grande. Sugirió, tal vez deberías ir al pueblo más seguido, ver a otras personas. Pero Laura sabía que no era soledad lo que la estaba afectando. Era todo lo contrario. Era la presencia constante e inexplicable de algo que no podía ver, no podía tocar, no podía confrontar o comprender. Comenzó a investigar la historia de la casa. Visitó la biblioteca local. Habló con ancianos del pueblo que había sido construida 100 años atrás por una familia acomodada. Piezas de historia había pasado por varias manos a lo largo de las décadas. Y había rumores, susurros, realmente, de que algo había sucedido allí. Una tragedia, aunque los detalles variaban dependiendo de quién contaba la historia. Algunos decían que una mujer había muerto en la casa en circunstancias misteriosas. Otros hablaban de una hija que nunca había salido, que había vivido toda su vida dentro de esas paredes, cuidada por sirvientes, escondida del mundo por razones que nadie podía decir con certeza. Y había un nombre que seguía apareciendo: Julia. La señorita Julia, la llamaban los más viejos. Hablaban de ella con una mezcla de lástima y incomodidad, como si su historia fuera algo que preferirían olvidar, pero no podían. Los archivos de ese periodo no pudo encontrar registros definitivos, y las personas que podrían haber sabido la verdad completa habían muerto hace mucho tiempo. Pero los fragmentos que reunió pintaban una imagen de aislamiento, de una vida vivida completamente dentro de los confines de esa casa, de una presencia que nunca se fue del todo. Una noche, Laura estaba sola en la casa cuando decidió confrontar lo que fuera que compartía. Estaba cansada de sentirse como una invitada en su propia casa, cansada del peso constante de esa presencia invisible. Se paró en el pasillo con las luces apagadas y habló en voz alta a la oscuridad. «Si hay alguien aquí», dijo, su voz apenas temblando, «si eres real y no solo mi imaginación, quiero que sepas, no tengo miedo de ti. Esta es mi casa ahora. Puedes quedarte si necesitas. Y luego, pero no puedes seguir asustándome así». Casi lo perdió. El silencio que siguió era espeso. Que escuchó, expectante, un suspiro, no de alivio o tristeza, sino de reconocimiento, como si algo hubiera estado esperando durante mucho tiempo que alguien lo reconociera, lo viera, le hablara directamente. La atmósfera en la casa cambió después de esa noche. La presencia no desapareció. Laura todavía la sentía, todavía captaba esos atisbos fugaces, como si lo que fuera que habitaba la casa hubiera estado esperando ser reconocido, menos opresión. Y ahora que lo había sido, podía existir más tranquilamente. Laura comenzó a pensar en la presencia de manera diferente, no como una invasión, sino como una compañera silenciosa, alguien que había vivido aquí mucho antes que ella, alguien cuya historia se había entrelazado con las vigas y paredes de la casa hasta que las dos eran inseparables. Imaginaba a Julia, si eso era quien era, como una mujer joven, quizás su edad, que por razones que Laura nunca sabría completamente, había pasado su vida entera dentro de estas habitaciones. ¿Qué pensamientos
pensamientos habían llenado sus días, qué sueños se habían marchitado sin cumplirse, qué historias había guardado en silencio porque no había nadie que las escuchara. El invierno llegó, trayendo frío que se filtraba a través de las paredes. Pasaba más tiempo a pesar de sus esfuerzos por sellarlas, trabajando junto al fuego, envuelta en mantas, observando la nieve acumulándose en campos que se extendían blancos e interminables hacia el horizonte. Y en esas noches largas de invierno, cuando su esposo estaba lejos y ella estaba sola, con solo el crepitar del fuego por compañía, Laura comenzó a sentir algo extraño, no miedo, sino una especie de comprensión tranquila. Entendió que algunas presencias persistían, no porque fueran malévolas o porque quisieran asustar, sino simplemente porque no tenían otro lugar a donde ir, porque habían invertido tanto de sí mismas en un lugar que se habían vuelto parte de él, incapaces de irse incluso si hubieran querido. Y entendió también que podía coexistir con esto, que no todo lo inexplicable necesitaba ser resuelto o eliminado, que a veces la vida significaba compartir espacio con misterios que nunca comprenderías completamente. La presencia se volvió menos notable con el tiempo, o tal vez Laura simplemente se acostumbró a ella. Los pasos ocasionales en el pasillo, las sombras que se movían en las esquinas de las habitaciones, la sensación de ser observada gentilmente por algo que no tenía ojos, se convirtieron en parte del ritmo de la casa, no más perturbadores que el tic-tac del reloj viejo en la pared o el crujido de la madera en vientos fuertes. La primavera llegó eventualmente, como siempre lo hace. La nieve se derritió, revelando tierra oscura y fértil. Flores silvestres comenzaron a brotar en los campos. Los pájaros regresaron, llenando el aire con canciones que Laura había olvidado durante los largos meses silenciosos. Mientras Laura estaba parada junto a la ventana de su estudio, mirando los campos que se volvían verdes, sintió algo cambiar. La presencia, que había sido su compañera constante durante estos meses, se sintió diferente, más ligera, como si algo hubiera sido liberado, algún peso finalmente levantado. Laura cerró los ojos y susurró al aire: "Puedes irte si necesitas. Gracias por restarme, que hay más en el gracias por compartir este espacio conmigo, comprender completamente". Y aunque no hubo respuesta que pudiera escuchar, sintió, o quiso creer que sintió, una sensación de gratitud, de despedida pacífica. Después de ese día, la casa se sintió diferente, todavía vieja, todavía llena de historia, pero más ligera de alguna manera, como si algo que había estado esperando durante mucho tiempo, Laura finalmente hubiera recibido permiso para descansar su casa, o si realmente había sido algo más que su propia imaginación, llenando el silencio con sombras. Pero eso no importaba tanto como podría haber pensado, porque había aprendido algo valioso en esos meses de convivir con lo inexplicable, que el misterio no siempre necesita ser resuelto, que podemos habitar espacio con cosas que no comprendemos, que a veces la respuesta más valiente
Ocasionalmente Laura todavía escuchaba pasos en el pasillo tarde en la noche o captaba un atisbo de algo en su visión periférica. Ya no la asustaba, era solo la casa recordando. Y eso estaba bien. Cierra tus ojos ahora, querido oyente. Respira profundo. Recuerda que esta historia vivimos rodeados de misterios. Después de una larga ausencia, algunos grandes, algunos que nunca comprenderemos completamente. Y recuerda también que eso está bien, que no todo necesita explicación, que a veces la sabiduría está en reconocer los límites de nuestro conocimiento y encontrar paz con lo desconocido. Si hay presencias en tu vida que no puedes explicar, memorias que persisten, sentimientos que no tienen fuente clara, inquietudes que no tienen nombre, tal vez puedas hacer lo que Laura hizo. Reconócelas, háblales, dale espacio para existir sin necesidad de comprenderlas completamente o eliminarlas inmediatamente. Duerme ahora, duerme sabiendo que el mundo es más extraño y más maravilloso, que hay espacio para misterios, para lo inexplicable, para las presencias suaves que habitan los bordes de nuestra comprensión, y que al hacer paz con estos misterios, encontramos una paz más profunda dentro de nosotros mismos. Buenas noches, viajero de mundos visibles e invisibles. Que tus sueños sean tranquilos, que tus miedos se transformen en curiosidad gentil y que despiertes recordando que vivir plenamente significa hacer espacio para lo que no podemos ver, pero que existe de todas formas en los márgenes de nuestra conciencia.